Hola, bienvenidos. Este es el cuarto año que nos encontramos en este escenario del Palau de Congresos para presentar el anuario del Económico. Tristemente hoy, sin su presencia física, pero bueno, hemos querido no dejar de convocarles y sobre todo que nos acompañen durante los próximos 60 minutos. Sin duda, este es un momento que pasará a la historia, tanto personal como colectiva, y espero que nuestros invitados nos ayuden a entender el presente y, sobre todo, qué nos va a deparar el futuro. Antes de empezar, quiero, por supuesto, agradecer el patrocinio de Bankia y, como no, a nuestros colaboradores, Estel Ingeniería, Meliá Hotels International y el Palau de Congresos, que nos hace sentir siempre como si estuviéramos en nuestra casa. En este escenario del Palau de Congresos me acompañan, como siempre, Toni Riera, director técnico de Impulsa, nuestro catedrático de cabecera, que nos va a acompañar. Toni, benvingut. Gracias. Y también Pep Berger, director del Económico. Pep, benvingut. Moltes gràcies. Y nos vamos fuera de aquí, en Madrid, José Ramón Díez, director de estudios de Bankia. José Ramón, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y en Shanghái nos encontramos con Bernat Cabot, vicepresidente de Asia-Pacífico de Meliá Hotels International. Bernat, benvingut. Muchas gracias, ni hao, Paula. Bueno, y sin duda el que va a tener aquí el papel más difícil va a ser Pep, porque ¿quién nos iba a decir que el 2019 nos quedará tan lejos? Pep, ¿ha sido difícil tener este anuario entre manos? Sí, la verdad es que sí, pero bueno, ya estamos a otro año aquí y presentamos este anuario. Y en esta ocasión es diferente por muchas y variadas razones, ¿no? Seguro que hay mucha gente que pensará que en esta ocasión, con todo lo que hemos vivido en este principio de 2020, ya no vale la pena presentar el anuario, ni tan solo recordar los números, ¿no? Que es, yo diría que casi inútil hacerlo, ¿no? No es así, créanme, no es así. Saber lo que pasó el año pasado, por muy lejos que ahora nos parezca, es importante. Y es importante para saber cómo llegábamos al 2020, ¿no? Y cómo afrontábamos estos primeros meses del año, con qué ilusiones, con qué aspiraciones, que luego, ya lo sabemos, se han visto frustradas, ¿no? El 2019 no fue un año malo, tampoco fue bueno. Fue peor que el 2018 y peor que el 2017. Y había ya, yo diría que claros signos de desaceleración, ¿no? Se veía que la cosa no iba tan bien como en años anteriores. En Baleares teníamos 41.844 empresas, 48.640 parados y más de 506.000 afiliados a la Seguridad Social. Es decir, había menos empresas, un parado menos y más afiliados a la Seguridad Social. El número de turistas bajó, pero muy poco, casi inapreciable, un 0,65%. Y un año más se superaron los 16 millones de turistas en las islas. Además, el 2019 subió el gasto turístico, que siempre es un buen indicador. Y la rentabilidad hotelera, otro año más, volvió a subir. Es decir, que había signos de desaceleración, pero la cosa no iba del todo mal. Los economistas, yo siempre digo que son grandes, y lo digo con la tranquilidad de que yo no soy economista, siempre saben analizar el pasado perfectamente, ¿no? E incluso algunos se arriesgan con el presente, ¿no? En cuanto al futuro es mucho más difícil, ¿no? Yo, en la época en que hacía periodismo deportivo, era habitual, sobre todo en verano, ¿no? Que me preguntaran, ¿qué entrenador ficharemos este año? Y yo siempre les decía, pues no lo sé, ¿no? No lo sé. Respecto al 2020, en el 2019 hablamos un poco de lo mismo. Todo parecía que iba a ser un poco peor, pero al final ha sido mucho peor. Y esta es la realidad. El año que viene estaremos aquí para hablar del 2020, pero ahora toca el 19, ¿eh? El año que viene no sé qué ejemplar vamos a tener entre manos, pero seguro que lo haremos y lo presentaremos y esperemos que aquí en el Palau de Congresos. Y mañana, el 2019, este anuario estará en los kioscos y también
en todas sus casas para que, como bien ha explicado Pep, lo puedan analizar. Si les parece, ahora vamos a dar pie a nuestros invitados. Cada uno de ellos hará una exposición desde diferentes puntos de vista. Le van a plantar cara a este fenómeno que nos ha sucedido y luego daremos pie también a un coloquio. Empezamos en Madrid. Empezamos con José Ramón Díez, director de estudios de Bankia, como les decía, que nos hablará de la economía española ante el reto de la COVID-19 desde una visión macro. Pero antes les voy a presentar a quien nos acompaña. José Ramón cuenta con 30 años de experiencia en diversos campos de análisis macroeconómico, política monetaria, riesgo país, sistema financiero. Durante este periodo ha compaginado su trabajo como analista económico y financiero con la docencia en diferentes instituciones. En la actualidad es profesor de Entorno Económico y Análisis de Países del Instituto de Empresa. Es también profesor de Estructura Económica Española en CUNEF y profesor colaborador honorario de la Universidad Rey Juan Carlos. José Ramón, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, realmente, como se acaba de comentar, los economistas afrontamos una tarea complicada en los próximos meses y es analizar el impacto que está teniendo y que va a tener la epidemia sobre la economía y, sobre todo, intentar anticipar cuáles pueden ser las medidas de política económica que nos pueden hacer salir más rápido de la situación actual. Bueno, ese impacto sobre la economía española, cómo está evolucionando en estos momentos y cuáles son las medidas que se han puesto encima de la mesa y qué incidencia pueden tener sobre el perfil cíclico en los próximos meses, bueno, es lo que les voy a intentar contar en los próximos minutos, ¿no? Con ese título de la economía española ante el reto del COVID-19. Lo primero que me gustaría resaltar, y creo que este gráfico lo pone de manifiesto, es primero la tipología de la crisis a la que nos enfrentamos. Es una crisis totalmente diferente a las crisis que hemos visto en las últimas décadas, y eso implica también que la intensidad del ajuste de la actividad del PIB también va a ser muy diferente a lo que hemos visto anteriormente. Y bueno, pues evidentemente una crisis como la actual, que tiene componentes de oferta, de demanda y que incluso hemos visto implicaciones a través del canal financiero, pues termina provocando, como hemos visto en el gráfico anterior, un ajuste muy importante de la actividad y sobre todo lo que debemos esperar, que para mí es la idea más importante, es una recuperación de los niveles de PIB y de empleo que teníamos antes de la crisis 2019, no antes de mitad del año 2022, ¿no? Luego, si les parece, podemos hablar más de ese perfil de la recuperación, pero yo creo que la primera idea importante para poner encima de la mesa es esa, ¿no? Independientemente de cuál sea la caída del PIB este año, independientemente de cuáles sean los ritmos de recuperación del año que viene, que van a venir ligados a muchísimos factores, yo creo que debemos ir trabajando con la idea de que recuperaremos la normalidad, si normalidad son los niveles de PIB y de empleo anteriores en el año 2020. También hay que decir que es una crisis global, pero con un impacto asimétrico, ¿no? La crisis no va a ser igual por países, por sectores o por regiones, ¿no? Lo podemos ver en el gráfico siguiente. Ahí tenemos las estimaciones de crecimiento que puso encima de la mesa la OCDE hace 2 semanas, pero básicamente sería este gráfico reflejaría el consenso de estimaciones de la mayoría de institutos de análisis económico, ¿no? Aquí lo que vemos es que la intensidad no va a ser la misma por países y que aquellos países, evidentemente, que han aplicado políticas de confinamiento más estrictas para claramente intentar moderar el pico de la pandemia, y aquellos países que tienen una estructura sectorial con más dependencia pues del sector turístico, hotelero, etcétera, pues han visto un ajuste del PIB más intenso en este primer semestre del año. Bueno, esto explicaría un poco que, como hemos visto anteriormente, en el ranking de países donde vamos a ver un mayor ajuste del PIB en este primer semestre, pues la economía española, junto con la italiana o la francesa, como ayer, por ejemplo, volvieron a poner de manifiesto las previsiones del Fondo Monetario Internacional, serán algunas de las economías con un impacto más importante, ¿no? Hemos tenido un confinamiento más prolongado, tenemos una estructura sectorial más orientada
a sectores servicios, tenemos también un tamaño de las empresas más reducido que en otros países, una mayor temporalidad en el mercado de trabajo, o lo que es lo mismo, en esta crisis se van a poner de manifiesto también algunos de los problemas estructurales que tradicionalmente ha tenido la economía española y que esperemos que esta vez se puedan acometer desde la política económica en los próximos meses. Me gustaría profundizar un poquito más en esos problemas, aunque antes de ello pues hay que hablar también evidentemente de que los ajustes de la actividad, esas caídas del PIB han estado muy ligadas también a las restricciones que han puesto en marcha los diferentes gobiernos, ¿no? Aquí en la Universidad de Oxford, en el gráfico a la derecha, pues ha elaborado un índice de restricciones y en el que se ve que precisamente los países como Francia, como Italia o como España, pues fuimos los que en un momento dado, sobre todo en el mes de abril, pues situamos las restricciones en niveles muy elevados, insisto, para reducir el índice de contagio, etcétera. Y como también estamos viendo ya una desescalada muy rápida que luego, si les parece, la repasaremos en algunos indicadores de alta frecuencia, ¿no? Porque también hay que decir eso, ¿no? Los economistas, pues ahora mismo estaríamos trabajando con indicadores clásicos de actividad algo retrasado de los meses de abril y mayo y, sin embargo, pues lo que queremos es anticipar cómo estamos saliendo en estos momentos de ese fuerte ajuste de la actividad del segundo trimestre y para eso pues utilizamos indicadores de alta frecuencia como por ejemplo de la izquierda, ¿no? Índices de movilidad en vehículo y cómo esos índices de movilidad en muchos países, también en España, pues reflejan un cierto retorno a la situación anterior. Pero como les decía también anteriormente, no podemos dejar de lado, y lo podemos ver en el siguiente gráfico, cómo, bueno, pues hay que también señalar y destacar que la estructura sectorial de la economía española pues realmente la hace ser muy vulnerable ante una situación como la actual, ¿no? En el que lo que estamos viendo pues, es una restricción de la movilidad de las personas a lo largo y ancho del mundo y, por tanto, con un impacto importante en sectores turísticos y hostelería, como evidentemente además en las Islas Baleares, pues todos sois muy conscientes, ¿no? Cuando estábamos construyendo este gráfico, pues nos dábamos cuenta, ¿no? Que fíjense el peso del sector turístico en España respecto a otros países con un perfil muy turístico como pueden ser Francia e Italia, ¿no? Nuestro peso es muy superior y, por tanto, ese impacto inicial también va a ser bastante superior a la mayoría de países y similar pues, a todos estos países con más dependencia del sector turístico. También podemos ver en el siguiente gráfico, bueno, lo que les comentaba anteriormente. Tradicionalmente los economistas siempre lo destacamos, pero hay que volver a señalar que es uno de los grandes problemas de la economía española, ¿no? El tamaño de nuestras empresas, ¿no? Somos una economía de micropymes, de pequeñas empresas, de muchos autónomos y, por tanto, pues eso también en momentos como los actuales, ¿no? Cuando se produce una hibernación de la actividad, pues el depender tanto de este tipo de empresas o tener una estructura empresarial con un tamaño tan reducido, pues también es un problema, ¿no? Porque la fragilidad o la capacidad de las empresas, de estas pequeñas empresas para salir de la hibernación, pues claramente es inferior a empresas de tamaño medio o alto. Aunque luego, cuando hablemos del sector financiero, de las ayudas, de los avales, pues también destacaré alguna idea relacionada con este tema. Y para continuar, pues también siempre me gusta poner de manifiesto uno de los grandes problemas de la economía española y que a veces dejamos de alto pues en mitad del ruido que supone una crisis económica como esta o la anterior, ¿no? Y es la elevada temporalidad en el mercado laboral. Bueno, todos somos conscientes de que este es uno de los grandes retos de la economía española y debería ser uno de los grandes objetivos de política económica en el futuro, ¿no? Reducir esa temporalidad, porque evidentemente la temporalidad al final pues implica muchas cosas negativas para la economía, puestos de trabajo ligados a poca formación, puestos de trabajo con poca seguridad, que impiden tomas de decisiones de consumo y de inversión de los agentes en el medio y largo plazo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo creo que evidentemente es un momento adecuado también para abordar este tipo de cosas que nos ponen en una situación en términos comparativos de fragilidad respecto a otros países. Bueno, en la siguiente grupo de diapositivas me gustaría tomar un poco el pulso a cómo está la situación actual, ¿no? Y bueno, pues lo que también creo es que tras el colapso de ese mes
de abril y principios de mayo, este colapso, por otro lado, como he dicho anteriormente, buscado por parte de los gobiernos, se empieza a ver cierta recuperación. Desde el mercado laboral, aunque todavía con datos atrasados de mayo, pero el mes de mayo hace una sorpresa positiva con recuperación de afiliación por encima de lo esperado, pero también, como sabemos por las últimas informaciones, con una reducción del número de ERTEs muy importante, ¿no? Casi 1 millón menos entre el mes de mayo y las primeras semanas de junio, desde los 3,2 millones a ahora mismo pues estarían bajo este esquema pues solamente 2,2 millones de trabajadores. También podemos ver en el gráfico siguiente bueno, pues que otros indicadores que estamos utilizando, como por ejemplo demanda de electricidad, pues poco a poco se va normalizando, ¿no? Tuvimos picos con una bajada de la demanda de electricidad hasta niveles del 75% del usual, picos extraordinariamente anómalos que se han ido recuperando, ¿no? Ahora estaríamos, bueno, entre un 10 y un 12% por debajo, todavía nos queda distancia hasta recuperar también en este sentido la normalidad, pero vemos aquí una recuperación también desde niveles anteriores. De la misma manera que en el gráfico siguiente podemos ver a mí algo también que me parece muy interesante, ¿no? Porque yo creo que una de las grandes preguntas es si se van a recuperar las decisiones de los agentes como las tenían anteriormente, va a haber cambios en hábitos, etcétera, va a haber un aumento de la ahorro y precaución y demás. Bueno, aquí utilizando datos de Google Trends, de búsquedas, etcétera, pues se ven muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me parece importante destacar que en el gráfico de arriba a la izquierda lo que tendríamos es una recuperación de las búsquedas relacionadas con decisiones de compra de vivienda o de compra de automóviles, ¿no? Bueno, en un momento del confinamiento todas esas búsquedas se redujeron de manera espectacular y poco a poco pues vemos cierta recuperación, lo que nos hace pensar que ese aumento del ahorro en los meses centrales del segundo trimestre habrá sido un ahorro forzoso y que de momento no se puede anticipar un aumento del ahorro precaución. Una de las claves del futuro y que también va a estar muy relacionado con la confianza de los agentes. Y por último, también en este bloque de diapositivas, en la diapositiva siguiente, me gustaría también repasar una información que nosotros hemos seguido muy de cerca también en los últimos meses porque nos daba un pulso bastante bueno de la actividad, ¿no? Y es el pago, compras con tarjeta presenciales y online, cómo evolucionó. Y de la misma manera también, gráfico de abajo a la izquierda, el número de comercios activos en cada momento en nuestro país, ¿no? Y bueno, pues también aquí los datos me parecen muy interesantes para ver, primero, la amplitud o la intensidad del ajuste que tuvo la actividad esa hibernación, cuando esas compras con tarjetas presenciales casi se redujeron a la mitad, cayeron un 50%, o cuando en un momento dado solo había en este país 250 a 270 mil comercios activos, cuando antes el número de comercios activos se aproximaba a 1 millón. Como vemos en los dos gráficos, lo que vemos también es una rápida e intensa recuperación, ¿no? Ahora, básicamente, estaríamos hablando incluso ya de 880 900 mil comercios activos en España, nos quedaría como un 10%, y en el caso de esas compras con tarjetas, pues estaríamos como a un 10% de los niveles anteriores. Bueno, un 10% todavía es bastante, ¿no? Pero refleja también una recuperación muy intensa que se pone de manifiesto a la derecha también por sectores, ¿no? Hubo un momento dado en que básicamente todas esas compras eran en farmacias, evidentemente en grandes superficies de alimentación, pequeños comercios relacionados con la alimentación y prácticamente lo demás desapareció. Y como vemos también en ese gráfico, empieza a recuperarse la actividad en sectores muy importantes de nuestro país. Pasando al siguiente bloque, me gustaría terminar hablando de las medidas de política económica, ¿no? Que se han tomado en España, pero también en Europa, etcétera. ¿Por qué? Porque yo creo que, como hemos visto anteriormente, la intensidad del ajuste no tiene parangón. También es verdad que la recuperación empieza a ser también dinámica, pero yo creo que el futuro no está escrito, y como el futuro no está escrito, de las medidas de política económica que se pongan encima de la mesa, pues va a depender también cómo salgamos, ¿no? Partiendo un poco de esas grandes líneas que decíamos anteriormente, recuperación de niveles de PIB para el 2022. Y aquí me gustaría decirlo claramente que tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista monetario, a partir de un buen diagnóstico sobre lo que demandaba la situación, pues se ha lanzado toda la artillería en términos de gasto público y también en términos de medidas de los bancos centrales, incluyendo bajadas de tipos y sobre todo compras de deuda pública y de deuda privada por parte de la FED, del Banco Central Europeo, etc.
Eso supone una diferencia respecto a la crisis anterior. O sea, para mí todo lo que se ha puesto encima de la mesa va en la buena dirección. Evidentemente tendrá efectos secundarios en los niveles de deuda pública, probablemente, sobre todo, pero es lo que había que hacer, ¿no? Y básicamente era cubrir las rentas de los agentes durante este periodo de hibernación, familias y empresas, ¿no? En la diapositiva siguiente también podríamos ver, bueno, otra de las ideas que luego podemos en el debate ahondar en ellas, y es que desde Europa la respuesta ha sido muy adecuada, primero congelando el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en segundo lugar poniendo al alcance de todos los países un programa a corto plazo de 540.000 millones, parte MEDE, parte ayudas a ERTES, etcétera, y sobre todo empezando a diseñar un paquete para el día después, un paquete, como llamarle reconstrucción o como queramos llamarle, por valor de 750.000 millones. Faltan muchos detalles sobre el paquete, pero lo que está claro es que ese paquete va a marcar el devenir de Europa en la próxima década, y es un instrumento con mucha potencia para afrontar los grandes retos transversales de nuestras economías, incluida la economía española, como puede ser digitalización, transición energética, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que aquí hay que negociar bien y que ese dinero lo pongamos, que nos toque como país, lo pongamos en todos esos proyectos que pueden aumentar la capacidad de crecimiento potencial de nuestra economía en el futuro. Y para terminar, pues solo me gustaría destacar dos cosas más, ¿no? La primera, que las medidas a corto plazo que se han puesto encima de la mesa en la mayoría de países europeos, como acabo de decir, son las adecuadas. Ahí tienen ustedes las líneas de crédito, avales, etcétera, que anunciaron cada uno de los países. También me gustaría destacar que, independientemente de lo que se anunció, la efectividad de esas medidas, lo que ha llegado a las empresas, pymes y autónomos en porcentaje de PIB, por ejemplo, ha sido superior en España y Francia pues, a lo que se ha puesto en Italia y Alemania. Pues puede ser un problema de demanda, puede ser un problema de eficiencia, de diseño de canales por parte de las entidades financieras, pero de momento está llegando en porcentaje de PIB una cantidad superior en Francia y en España. Y por último, pues destacar para terminar, aunque luego si quieren podemos extendernos en el debate en la siguiente diapositiva, bueno, la potencia que han tenido los ERTES como mecanismo o como válvula para superar ese periodo de hibernación, ¿no? El Banco Central Europeo lo decía la semana pasada. Con ERTES la caída de la renta en este segundo trimestre puede haber sido de un 7% en Europa, sin ERTES habría sido de hasta el 22%. Entre el 7 y el 22%, imagínense los miles de millones que hay en medio, ¿no? Programa utilizado en todos los países. Fíjense los niveles de gente en ERTE en Alemania, en Francia y, por supuesto, también en España. Este es un programa que pareciera diseñado ad hoc para una crisis como la actual y que creo que va a funcionar muy bien, y, por tanto, pues habrá que, como se está discutiendo en los últimos días, habrá que gestionar en el futuro pues una ampliación de los mismos, porque yo creo que también, y para esto con esto me gustaría terminar, pues yo diría que de momento es pronto para retirar todas estas medidas de estímulo. Hay que graduar, evidentemente, el dinero que nos vamos gastando en cada momento, porque claramente la crisis puede durar más, pero de momento es muy pronto para retirar esas medidas de estímulo. Hay que seguir apoyando a través de todos estos mecanismos a la economía. Eso, más la ayuda de Europa, pues nos permitiría ser, después de ese bache inicial, optimistas sobre el comportamiento de la economía española el año que viene, que podría crecer a ritmos superiores al 6%. Muchas gracias. José Ramón, muchísimas gracias por esta visión macro que nos das desde Madrid. Parece que sí, que se va a conseguir ya llegar a ese acuerdo para poder prolongar los ERTES. Y continuamos aquí ahora con una visión un poco más micro, en tiempo de COVID o la hora de la microeconomía, que como veíamos en la intervención de José Ramón es el tejido prácticamente de nuestro país. Toni Riera tiene ya poca presentación, pero les explico que es director técnico de la Fundación Impulsa Balears, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Autónoma de las Illes Balears, centro donde se doctoró en 1998 y al que se adscribe en calidad de docente e investigador desde 1992. Como siempre, Toni, será un placer escucharte. Muchísimas gracias, Paula. La verdad es que es un placer saludarles a todos ustedes en esta presentación de esta ya cuarta edición del Anuario del Económico. Lo decía Pep Berger en su introducción y la verdad es que es así. Nos encontramos ante una presentación un tanto especial.
Seguramente no tanto por los contenidos del anuario, que a decir verdad responden, como siempre, a lo que pretende un anuario de estas características, que es hacer balance del año que justo hemos dejado atrás. Pero lo cierto, y tal vez más importante, es que esta presentación tiene lugar precisamente en un momento en que nos encontramos ciertamente en un contexto nuevo. Podríamos decir en un tiempo especial, o si me apuráis, incluso en un tiempo nuevo. Es más, podríamos decir incluso que nos encontramos ante un tiempo COVID. Un COVID, una pandemia, que sin lugar a duda ha trastocado todo el escenario, no únicamente económico, sino también social y ambiental. Un tiempo que, a decir verdad, no se mide en múltiplos o submúltiplos de 24 horas, sino que, a decir verdad, podríamos decir que se asemeja más bien a un tiempo muerto, como el que tiene lugar en el deporte, cuando el entrenador solicita al árbitro un time-out. Es decir, un tiempo para dar instrucciones al equipo, para realinear la estrategia o simplemente para dar tiempo a los jugadores a realinearse y, por lo tanto, a reorganizarse. Porque no me cabe ninguna duda que este tiempo COVID es un tiempo de reformulación estratégica, un tiempo de revisión de los procesos que tienen lugar en nuestra sociedad, tanto si operamos en ella en calidad de consumidores, como si lo hacemos en calidad de empresarios o incluso de administradores de bienes o servicios públicos. Un tiempo COVID que, créanme si les digo, sería erróneo asemejarlo a un medio tiempo. El medio tiempo que tiene lugar en la mayor parte de juegos deportivos, entendiéndolo precisamente como el tiempo que transcurre entre una mitad y otra del juego deportivo, en un intento de volver cuanto antes al mismo punto de partida. Y digo que sería erróneo interpretarlo como un medio tiempo, porque, a decir verdad, no vamos a volver al mismo punto de partida. La gestión de la COVID-19, hasta la fecha, ha llevado implícitas medidas importantes que han interferido sobre la actividad económica, pero también sobre la actividad social. Estas medidas, que han tenido lugar hasta la fecha, seguirán interfiriendo también sobre la actividad económica y social de Baleares, de España, de Europa, a decir verdad, prácticamente de todo el mundo. Y, por lo tanto, es precisamente esa interferencia la que va a provocar cambios de mayor o menor calado, pero en cualquier caso, cambios de carácter permanente. Es precisamente en este contexto de histéresis, como me gusta denominarlo, en que entiendo que los agentes económicos no deberían centrar únicamente sus esfuerzos en recuperar el punto de partida, sino que simultáneamente deberían intentar mejorar sus capacidades, o, si me lo permiten en términos deportivos, mejorar el juego. No me cabe duda de que este es el reto simultáneo que nos afronta la COVID: subsistir y reorientarse. Desde esa perspectiva, porque estoy convencido que no vamos a volver al punto de partida, y definido, como he definido este tiempo COVID, como un tiempo de reformulación estratégica, me van a permitir, siguiendo las recomendaciones de Einstein, que ligue esa dimensión temporal a otras escalas espaciales. Como decía Einstein, la dimensión espacial no se puede separar de otras dimensiones espaciales, como por ejemplo la altura, la profundidad, o, si me apuran, incluso lo que sería la anchura. Hablemos de cada una de ellas. Si hablamos de anchura, lo cierto es que la COVID abraza prácticamente todo el planeta, desde China, Oceanía, Australia, Europa, América y finalmente África. No únicamente abraza todo el planeta desde una perspectiva pandémica o, si quieren, sanitaria, sino que incluso las respuestas que cada uno de los países y regiones del mundo han dado a la emergencia sanitaria y a la emergencia económica influyen en un juego de interferencias y de interrelaciones globales unas sobre otras, de tal forma que las decisiones que pueda tomar un país en materia sanitaria o económica pueden alterar, incluso en gran medida, las decisiones que estén tomando otros países. Es precisamente esa amplitud, esta anchura, la que justificaría, la que exigiría, de alguna forma, grandes dosis de coordinación entre países y regiones en las respuestas sanitarias y económicas que a partir de ahora se vayan articulando. Y ello por varias razones. La primera, y muy importante, porque, como decía, hay interrelaciones y, por lo tanto, las decisiones de un país o región pueden verse alteradas en gran medida y pueden minimizar, por lo tanto, sus efectos si no se tienen en cuenta las decisiones que están tomando otros países de nuestra zona.
Pero en segundo lugar, y tal vez más importante, porque a decir verdad, lo que la COVID nos está solicitando son medidas que requieren de una fase larga de digestión que dará sus efectos fundamentalmente a medio plazo y que no sería posible articular esas medidas sin grandes dosis, sin grandes fortalezas en materia de coordinación y de cooperación supranacional e internacional. Lo hemos visto durante la fase de emergencia. La gobernanza macroeconómica ha sido una cuestión clave durante esta primera fase. Una fase en lo que hemos hecho fundamentalmente ha sido intentar resistir a la pandemia y a sus impactos sanitarios, pero también económicos y sociales. En esta fase hemos visto, por ejemplo, esfuerzos de coordinación y de gobernanza macroeconómica en materia monetaria o en materia fiscal, en un intento fundamentalmente de sostener la demanda, mantener a flote las empresas y, cómo no, garantizar también la viabilidad del propio sistema financiero. Esa escala macroeconómica seguirá siendo muy importante en la fase de contingencia en la que estamos ya entrando, ya tenemos un pie en ella. Es una fase que fundamentalmente lo que pretende es que todos aprendamos a convivir con esta pandemia. Y lógicamente la coordinación macroeconómica será en esta fase fundamental para evitar precisamente lo que la transparencia está mostrando, es decir, un ciclo bajista que se mantenga en el tiempo de manera global. Desde esa perspectiva, si bien es cierto pues que la macroeconomía jugará un papel muy importante, les diría que la dimensión espacial más importante no es la anchura, es precisamente la profundidad. Estoy convencido de que la gestión de la COVID requiere una mirada más profunda que amplia y, por lo tanto, más micro que macro. Y esa es una parte de la tesis que hoy he venido a explicarles. Porque es verdad que hablamos mucho de la necesidad de coordinación y de cooperación a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel supranacional, incluso a nivel de comunidades autónomas. Pero no deberíamos excusarnos en ella, porque a decir verdad, la mayor parte de la tarea está a nivel microeconómico. Ello es así también por varias razones. Primero, lo recordaba José Ramón justo ahora, porque el impacto de la COVID está siendo dispar entre territorios, entre sectores, entre unidades empresariales, incluso entre hogares. Y por lo tanto, si el impacto es dispar, deberíamos articular soluciones y respuestas también dispares, también no homogéneas. Por lo tanto, en función del territorio, en función de la unidad empresarial, del sector o del hogar al que estemos referenciándonos. Pero les diría más. Esa respuesta a nivel microeconómico es fundamental también porque, entre otras cosas, explicaría la capacidad de poder dar respuesta a muchos de los retos que nos plantea la COVID. No quiero dejar de lado, por ejemplo, que en esta nueva fase de contingencia en la que estamos, insisto, poniendo el primer pie, todos los actores, los mismos que enunciaba antes, los consumidores, las empresas y la propia administración, deberán tomar decisiones bajo nuevas reglas, reglas de distanciamiento, reglas de aglomeración, reglas de seguimiento, reglas de rastreo, reglas de diagnóstico, todas ellas diferentes, todas ellas nuevas. Pero no nos engañemos, también los consumidores deberán adaptar sus patronos de consumo y sus patronos de distribución a un nuevo tiempo, como lo tendrán que hacer las empresas y la propia administración pública en sus intentos de gestionar sus ámbitos de producción. Porque la COVID impone cambios en todas y cada una de esas parcelas. Y lo hace de la mano de una serie de megatendencias que se observan a nivel global y que la COVID no está haciendo otra cosa que acelerar. Estoy hablando de la creciente automatización, de la creciente customización, de la creciente servitización, de la creciente digitalización, de la creciente circularidad. Y todo ello está introduciendo cambios muy importantes en la asignación de los recursos, en su aprovechamiento, en las pautas de financiación, en los sistemas de control, en las relaciones laborales, en las trayectorias profesionales, en las cadenas de valor, en las cadenas de valor de bienes, pero también en las cadenas de valor de servicios y muy especialmente en las cadenas de valor turístico. Todas estas cuestiones son cuestiones muy importantes y todas son cuestiones microeconómicas que no requieren de respuestas generalizadas, ni requieren siquiera de adornos en los discursos, ni siquiera de que tengamos la capacidad de desempolvar documentos antiguos y encolarlos de nuevo. Al contrario, en esta situación lo que se requiere es un tailoring muy ajustado,
Casi diría un trabajo de una costurera que conociera muy bien los entresijos de cada territorio, de cada sector, de cada empresa y de cada hogar para hacer precisamente un traje a medida. Solo así, desde un tailoring muy ajustado, Baleares puede salir victoriosa de la COVID. Para finalizar, me van a permitir que haga una referencia a otra de las escalas espaciales, la altura. Porque es verdad que he dicho que es más importante en este tiempo COVID la profundidad que la anchura. Y he dicho que es más importante la micro que la macro. Pero creo que también es importante hacer una referencia a la altura. Es verdad que a día de hoy pocos de nosotros, economistas, sociólogos, antropólogos, psicólogos, pueden siquiera intentar aventurar cómo será esa nueva normalidad a la que nos enfrentamos. Pero no es menos cierto que, aunque las preguntas abunden más que las respuestas, deberíamos tener todos una cierta capacidad de anticipación. Esa capacidad de anticipación requiere altura, esa capacidad de anticipación requiere luces largas, esa capacidad de anticipación lo que requiere fundamentalmente es altura de miras. Una altura de miras que incide también más en la parte microeconómica que no en la parte macroeconómica, porque son cantidad los detalles que a nivel microeconómico deberán considerarse tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Y es que de la anterior crisis financiera, no hace mucho, de la crisis del año 2008, aprendimos algo importante. Aprendimos que la estabilidad macroeconómica es fundamental para que los países puedan establecer una senda de crecimiento sólida. Es verdad que vamos a dedicar a partir de ahora muchos esfuerzos para que esa senda de crecimiento sea sólida y la macroeconomía deberá ayudarnos mucho, como lo hizo en el año 2008, 2009, 2010, 2011 y también 2012. Pero también aprendimos algo, y es que esa estabilidad macroeconómica, siendo muy importante, no garantiza en ningún caso que todos los territorios y todas las zonas ganen productividad y, por lo tanto, en ninguna de ellas se puede garantizar que haya prosperidad. Porque de lo que se trata no es únicamente de retomar la senda de crecimiento, se trata de fortalecerla y fortalecerla desde la perspectiva de la mejora de esa productividad y de esa competitividad. Por esto, estoy convencido que desde esa altura de miras es necesario que Baleares haga una reflexión estratégica sobre los pilares microeconómicos de la competitividad. Pilares microeconómicos enunciados del 1 al 11, que en primer lugar pone de manifiesto la importancia de revisar la calidad de las instituciones, pero que en otros términos, en el pilar 5 o 6, pone también de manifiesto la importancia de revisar la calidad de nuestros principales factores de producción y entre ellos el factor trabajo. O al mismo tiempo pone de manifiesto la importancia en el pilar 8 de ampliar los mercados potenciales o incluso en el pilar 10 de impulsar la sofisticación empresarial de Baleares, desde la clusterización, desde la existencia de plataformas de inteligencia económica, porque sin todos esos ingredientes, lógicamente, Baleares no saldría victoriosa de esa situación. Voy a terminar de nuevo con Einstein, porque Einstein decía que si bien es verdad que la dimensión temporal no puede desvincularse de las dimensiones espaciales de anchura, profundidad y altura, bien es verdad que Einstein también decía que todo al final es relativo y que el resultado final de la conjugación de esas cuatro dimensiones depende fundamentalmente de las condiciones del observador, de sus condiciones como observadores, como actores relevantes en este archipiélago. Y por lo tanto, es a ustedes a quienes les toca responder si estamos ante una disrupción o ante una interrupción, si estamos ante un medio tiempo o si estamos, por el contrario, y como sostiene la Fundación Impulsa, en un contexto de tiempo muerto, de time out, donde lo importante es ahora más que nunca reorganizarse. Gracias. Muchas gracias, Toni. Y tal vez los que nos llevan un poco de ventaja, unos 2 meses de ventaja, como es el caso de Bernat Cabot en Asia-Pacífico, pueden empezar a responder algunas de las preguntas que ya están sobre la mesa, que han planteado tanto José Ramón como Toni ahora en su intervención. Por tanto, es el momento de escuchar al vicepresidente Asia-Pacífico de Meliá Hotels International, Bernat Cabot, que nos hablará de Asia-Pacífico, crisis, resiliencia y futuro del sector turismo. Les cuento un poco quién es Bernat.
Es ejecutivo de Global Hospitality con más de 25 años en el sector, amplia experiencia en estrategia de desarrollo y gestión de activos, acuerdos internacionales y optimización de los servicios tecnológicos en la gestión hotelera. Actualmente gestiona la cartera de marcas de lujo de la compañía Meliá en China, Vietnam, Tailandia, Malasia, Mongolia e Indonesia. Y desde hace más de 8 años lleva la expansión del grupo en Asia-Pacífico. Bernat, bienvenido, como decíamos antes, Ni Hao Ma, y te escuchamos. Ni hao. Muchísimas gracias y en primer lugar, Paula y al equipo Pep, enhorabuena por la publicación del anuario y muy agradecido por invitarme a dar este paseo con todos vosotros por el continente asiático. No es habitual, nunca hemos tenido el foco natural en Asia-Pacífico y esta es una gran plataforma y agradecido por esta oportunidad. Vamos a empezar este paseo, si os parece. Obviamente hemos tenido una crisis, hemos tenido una fase de resiliencia y ahora quiero también transmitir un mensaje de superación y de esperanza, pero en cualquier caso me gustaría aprovechar también la oportunidad para hablar de datos básicos de Asia-Pacífico, porque al hablar de Asia-Pacífico hablamos de un continente con unos datos macro muy importantes que son los que vamos a ver seguidamente. Debemos tener en cuenta que la población de Asia-Pacífico significa aproximadamente el 60% de la población mundial y que tenemos fundamentalmente dos países, China e India, que aproximadamente están en los 2.800 millones de personas, con lo cual bueno, tiene un peso muy significativo, aunque con diferentes niveles de desarrollo. Como decía, es el 60% de la población mundial y en el peso, en el Producto Interior Bruto, en 2008 estábamos hablando de cerca del 35%. No podemos olvidar también que Asia tiene un país como es Indonesia, que es el mayor mercado musulmán del mundo, con más de 200 millones de personas, y que el crecimiento medio de toda la región en los últimos años ha estado en torno al 5,5% en cuanto al Producto Interior Bruto. Y después, por supuesto, el norte de Asia es donde está China, Japón y Corea, países en los que bueno, podemos llamarles ya del primer mundo sin ninguna duda y sobre todo con un nivel de digitalización extraordinariamente importante que marca sin duda los mercados y el comportamiento de los consumidores. En esta segunda slide sí que me gustaría reforzar el futuro. El futuro de esta parte del mundo es que Asia probablemente en 2020 tendrá la mayor aportación al PIB mundial y que 2 de cada 3 personas en el continente asiático en 2050 estarán viviendo en áreas urbanas, y esto es especialmente importante de cara al consumo, y que se espera que el 60% del crecimiento del PIB mundial en 2030 venga del continente asiático. Y algo muy importante también a la hora de entender la evolución del consumidor a nivel mundial es que viene una clase media en el continente asiático muy importante, especialmente desde China, y que el crecimiento de esa clase media, aproximadamente el 90% en los próximos años vendrá del continente asiático. Hablar de Asia es hablar de muchos conceptos a la vez. Como decía antes, el norte de Asia es un concepto, pero el sur de Asia, donde los países se han agrupado en el ASEAN, están haciendo piña y también es un jugador que deberemos tener en cuenta de cara al futuro. Algunos estudios marcan que en el 2050 probablemente el conglomerado de países del sudeste asiático pueden llegar a ser casi la cuarta economía mundial. Por tanto, con estas dos presentaciones, dos slides, quisiera centrar un poco cuál es la dimensión del continente asiático. Ahora quisiera llegar a bueno, pues algo que realmente nos interesa por naturaleza, que es el sector turístico y, por supuesto, por la naturaleza de mi compañía, es donde quisiera centrar también parte del mensaje.
Cuando hablamos del sector de viajes y de turismo, bueno, el sector turismo en Asia-Pacífico representa aproximadamente 915.000 millones dentro del Producto Interior Bruto directo, del Producto Interior Bruto mundial. Y aproximadamente turismo es el 33% del Producto Interior Bruto viene de Asia-Pacífico. Y Asia-Pacífico tiene a la vez el 80% de las ciudades que más crecen. Y además es el 9,8% de la economía de la región, solo el sector turismo y viajes. Y como decía antes, es un sector que va creciendo a más del 5%. Por lo tanto, no solo desde el punto de vista macro de datos generales, sino también desde el punto de vista del sector en el que desarrollamos nuestra actividad en nuestra casa y parte de la economía, el sector turismo es igual de relevante. Sí que quisiera marcar algunos datos que llaman especialmente la atención, y es que 6 de cada 10 ciudades que reciben más viajes y turismos en el mundo ya están en el continente asiático. 7 de cada 10 ciudades que más crecen en turismo doméstico están en esta parte del mundo, y 9 de cada 10 trabajos que se producen en estos momentos en el mundo del sector turismo y viajes ya están en Asia-Pacífico. Por tanto, convencido de que es un jugador fundamental para nuestro sector. Y cuando después vamos a analizar las 20 economías más importantes del mundo y su peso en el área de turismo y en el área de viajes, vemos que 8 de ellas, es decir, China, Japón, India, Australia, Tailandia, Filipinas, Corea e Indonesia, son economías asiáticas. Por lo tanto, como reiteraré al final, no podemos ignorar el continente asiático cuando hablamos de viajes y turismo. En la siguiente diapositiva me ayuda simplemente a transmitir el mensaje de que aquí hay un jugador clave, que es China. China tiene dentro de las 5 ciudades del mundo que más crecen en turismo y viajes, 3 están en China, Chengdu, Shanghái y Chongqing. Pero si vamos a la siguiente slide, podemos ver que entre las 5 ciudades que más crecen en turismo doméstico, entre las 10 en el mundo, 5 están dentro de China. Por lo tanto, el mensaje que quisiera transmitir es: China es un jugador crítico por la clase media que está emergiendo y por el gran interés que tienen en el mundo de los viajes, y que por lo tanto, si queremos estar al día en la economía mundial, en el mundo de viajes y turismo, China es un jugador que tenemos que gestionar. Después, cuando vamos a la parte sur del continente, es verdad que son muchos países, pero esos países se han agrupado en 10 y tenemos el grupo ASEAN de países que el año pasado nada más y nada menos que recibieron 133 millones de viajeros. Y en la diapositiva posterior podemos ver que la tendencia es creciente, casi al 5%, están doblando el crecimiento en el mundo de viajes y turismo, y se estima que para el 2022 estarán en torno a 155, 156 millones de turistas que llegan a esos países. Por lo tanto, otro jugador realmente muy importante. Y para presentar el mundo del turismo en Asia-Pacífico, quisiera también lanzar 2 conceptos. El concepto de que Asia-Pacífico lideró el crecimiento en cuanto a viajeros receptivo, con 348 millones, y eso representa 435.000 millones de dólares, pero además, no solo en crecimiento receptivo, sino en crecimiento emisor, también Asia-Pacífico lideró el sector de viajes y turismo, con un crecimiento de un año para otro del entorno del 7%. Entonces, con estos mensajes iniciales, fundamentalmente quería centrar qué significa Asia-Pacífico en cuanto a datos macro, pero también qué significa Asia-Pacífico en cuanto a datos para el sector turístico y para el sector de los viajes. Sí que me gustaría hacer simplemente una pequeña radiografía de cómo es el consumidor asiático que está viniendo a marchas forzadas y que tiene un volumen enorme. Es un consumidor
de una clase media que cada vez tiene más ingresos, es un consumidor que quiere vivir en las ciudades, es un consumidor que cada vez tiene menos hijos, es un consumidor que tiene mayor esperanza de vida y es un consumidor que hace que la clase media de esta parte del mundo esté creciendo y, como decía antes, el crecimiento va a representar dentro de esa clase casi el 90% en los próximos años. Y es un consumidor que quiere consumir en compañía. Es un consumidor que quiere consumir online, que quiere compartir y es un consumidor que cada vez tiene más visión de responsabilidad social corporativa y, por tanto, va cada vez con más cuidado. Y en el siguiente paso sí que quería decir, en base a toda esta información, cómo está Meliá Hotels International en Asia-Pacífico en estos momentos. Entonces, simplemente mostrarles la foto de que en estos momentos estamos presentes en 6 países, como decía Paula al principio: China, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Malasia y Myanmar. Tenemos 51 hoteles, de los cuales hay 24 operativos y 27 en construcción. Tenemos más de 5.000 empleados y, como pueden ver aquí con un poquito más de detalle, esta es la foto de los hoteles operativos en estos momentos, con 5.500 habitaciones, y en la siguiente pueden ver muy detallado, país por país, los hoteles que en estos momentos estamos en fase de preapertura o en fase de construcción. Sí es una parte del mundo estratégica para nuestra compañía, por el pasado, después de 35 años que llegamos al Meliá Bali, por el presente, porque estamos gestionando estos mercados, y también por el futuro, porque entendemos que Asia-Pacífico marcará la tendencia del sector. Sí que quisiera dar unas pinceladas, y aunque en las conversaciones previas con Paula me comprometí a no hacer un monográfico de COVID, pero sí todo esto empezó aquí. Y todo esto empezó en China. Y si lo recuerdan, al principio no era COVID-19, era el virus de Wuhan. Entonces, no voy a ir, aunque ustedes lo puedan ver el cronograma de lo que hemos vivido aquí. Como decía Paula, lo hemos vivido hace 2 meses, empezamos 2 meses y medio antes, pero sí quería compartir una serie de conclusiones de cómo se ha vivido esto desde Asia y desde China. Desde el primer día. Es cierto que esto empezó en Wuhan y lo que más inquietud nos causaba al principio es que no sabíamos muy bien a lo que nos estábamos enfrentando, y eso realmente crea una incertidumbre y una angustia desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal, y es no saber quién es tu enemigo en estos momentos. Es cierto que por la idiosincrasia de los países que nos rodean y en los que vivimos aquí, se tomaron unas medidas extraordinariamente drásticas, a veces difíciles de entender en otras partes del mundo, que al final se han entendido efectivas. Pero el virus corrió muy rápido y empezó a expandirse por el sudeste asiático, y del sudeste asiático a Europa, y en estos momentos en su pico en América, ¿no? Es cierto, como mencionaban algunos de mis compañeros antes, que estamos en diferentes realidades de la pandemia según la parte del mundo en la que estemos, y en estos momentos en Asia, en general, yo diría que estamos, excepto en algún país, estamos en una fase de un cierto control, especialmente en China, y yo diría que en estos momentos hay 2 conceptos que aquí preocupan especialmente. El primero es la gestión de casos importados, y es algo en la que los gobiernos están trabajando de una manera muy importante una vez tienen la pandemia controlada dentro del propio país, y el otro es la gestión de los rebrotes. Hace poco se produjo un rebrote en Pekín, levantó las alarmas, se actuó muy rápido y en estos momentos, en principio, el rebrote está controlado. Por lo tanto, yo creo que estas son las 2 palancas que debemos trabajar para poder, poco a poco, y hasta que tengamos los tratamientos adecuados para poder salir de esta situación. Pero sí que quería poner en la siguiente foto, y aunque sea un poco más relajada, pues esta es la realidad de China ayer. Es decir, se retoman las vacaciones. En el segundo cuadro, eso es un aeropuerto de una ciudad de China. En el tercer cuadro es la apertura del parque Disney. En el cuarto es el Bund en Shanghai, cualquier noche de estas. Yo diría que aquí hay una cierta normalidad, hay mucha prevención,
pero realmente se ha vuelto la actividad económica y como comentaré después, nuestros hoteles están empezando a tener buenas ocupaciones. Como pueden ver en este slide, esta es la tendencia de ocupaciones en hoteles y yo puedo compartir con ustedes que en China vamos a cerrar el mes en nuestros hoteles entre el 30 y el 60% según la ubicación del hotel dentro del país. Pero sí que tenemos una recuperación relativamente rápida, no tanto en el sudeste asiático. Obviamente, la experiencia del COVID nos ha hecho reaccionar. No voy a entrar mucho en el detalle, pero sí que hemos implantado como compañía un programa de protección y un programa de trabajo en todos nuestros hoteles. Le hemos llamado Stay Safe with Meliá, programa auditado por una compañía internacional de reconocido prestigio, y que esto está dando una tranquilidad tanto a los gestores como a nuestros clientes a la hora de gestionar nuestros establecimientos en la región. He querido poner simplemente unas fotos de casos prácticos dentro de nuestros hoteles. Estos son hoteles en Shanghái, por ejemplo, recepción, los ascensores, las distancias sociales. En el siguiente slide pueden ver algunos hoteles de Vietnam, cómo adaptamos los ascensores, el check-in, el check-out, el sellado de las habitaciones una vez limpias. Este es el caso del Meliá Valley en la entrada, controles de temperatura, controles de limpieza de manos, etc. Nos hemos tenido que adaptar a esta realidad, pero vamos adelante y creo que lo estamos haciendo bien. Voy a ir terminando. Sí que me gustaría, después de este rápido viaje, pues terminar con unas enseñanzas, unos aprendizajes y también un antes y un después del COVID. Pero como compañía y como grupo de profesionales que estamos aquí, sí que quería compartir con todos ustedes por qué estamos en Asia, por qué tenemos tanta visión estratégica de esta región. Pues como les decía antes, pues porque es el 60% de la población mundial, porque es la parte del mundo que más crece, porque es la región que tiene, en concreto en viajes y turismo, en nuestro sector, es la región más prometedora, con más potencial, porque es un destino de moda, es un destino con muy buena imagen. Tiene un mercado doméstico muy importante, pero es que el mercado hacia las otras partes del mundo es fundamental. Como les decía antes, 140 millones de chinos viajaron fuera de China el año pasado. Tiene muy buena conectividad aérea y además para nosotros, para las compañías hoteleras, tiene un modelo de crecimiento muy correcto, asset right, en el sentido de que podemos crecer muy bien en modelo gestión, porque eso es lo que realmente aprecian nuestros socios en esta parte del mundo. Obviamente, después de 35 años en la región, la reputación de la compañía también cuenta y también creo que es importante, sobre todo y muy alineado con nuestros valores, el poder desarrollar toda la estrategia de responsabilidad social corporativa de Meliá Hotels International en la zona. Y, por supuesto, muy importante, optimizar los mensajes de toda la diversidad cultural que tiene esta parte del mundo. Después, antes y después del COVID, tenemos una nueva realidad. Ahora mismo estamos muy centrados en el mercado doméstico, como pasará y está pasando, empezando a pasar en Europa en estos momentos. El mercado doméstico es el que manda, pero volveremos a viajar. Nosotros aquí estamos empezando a viajar de nuevo, aunque sea dentro del propio país. Y es cierto que a partir de ahora, en esta parte del mundo también hay una mayor concienciación sobre el turismo sostenible y sobre todo sobre la experiencia digital dentro de nuestro mundo. Quiero terminar al final con 5 o 6 mensajes para nosotros y creo que es algo importante y a compartir. Asia-Pacífico es el presente, pero sobre todo es el futuro. Es muy importante la gestión de China. Es una sociedad con una gran resiliencia y saldremos de esto con mucho aprendizaje. Nos estamos ajustando a una nueva realidad. Hay todo un proceso de digitalización que diría que esta parte del mundo va mucho más avanzada en este caso que Europa y me atrevería a decir que América. Hay oportunidades de crecimiento importantes. No podemos olvidar el compromiso con estas sociedades y sobre todo quisiera terminar con un mensaje de esperanza y optimismo. No ha sido fácil, no lo sigue siendo, pero tenemos aquí un gran potencial y eso es lo que queremos optimizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bernat. Y empezamos ahora unos minutos para el debate, aunque comprenderán que no es fácil porque estamos en el mundo, en China, en Madrid, aquí, y me gustaría empezar por conocer, ¿no?,
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de las políticas económicas de los grandes agentes mundiales? Y por salir un poco de la zona de confort en la que hemos estado hasta ahora, en el que cada uno ha hablado de lo suyo, pues casi me gustaría que José Ramón, desde Madrid, nos explicara un poco desde Europa cómo vemos la reacción de Asia-Pacífico. ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades, José Ramón? Bueno, evidentemente, como nos ha recordado Bernat, pues Asia-Pacífico va casi 6 semanas, 7 semanas por delante de los demás en esta pandemia. Por tanto, pues yo creo que las respuestas que se han ido dando en China pues nos han sido sanitarias y, por qué no decirlo, también económicas, pues nos han ido dando una guía de lo que debíamos hacer en nuestros países. Yo creo que la respuesta ha sido similar, quizás la intensidad diferente. Si hablamos de política económica, pues estaríamos hablando de programas fiscales equivalentes al 6% del PIB, ¿no? En China, bueno, pues desde gasto sanitario, gasto social, ayudas tributarias, bueno, pues todas esas medidas que luego se han replicado en Europa, Estados Unidos, también medidas por parte del Banco Central, inyecciones de liquidez, etcétera, ¿no? Pero en lo que estamos muy atentos todos los economistas en Europa es, a raíz del desconfinamiento, cómo están respondiendo los indicadores de actividad en China y en general en la región, ¿no? Y bueno, pues lo que vemos es una respuesta por el lado de la oferta pues bastante rápida, ¿no? De utilización de capacidad productiva, producción industrial, etcétera, y quizás por el lado de la demanda, ventas minoristas, etcétera, algo más de lentitud en recuperar los niveles anteriores. Pero evidentemente aquí Bernat sabe mucho más que nosotros, ¿no? Y a lo mejor me puede corregir, ¿no? En general eso, vemos medidas parecidas y en la línea de lo esperado cómo está funcionando la apertura de la economía. En temas de control sanitario pues también han ido muy por delante y la prueba es cómo han controlado rápidamente estos focos de la semana pasada. Bernat, corrige si te parece, pero también dinos cómo se ve Europa desde donde estás. Claro, teniendo a mis colegas economistas, me cuesta ir a la raíz de la respuesta, pero sí que quisiera dar una perspectiva, no sé si cierta, pero después de 8 años de estar aquí, pues quizás me vea un poco sesgado, ¿no? Yo, más que entrar en las medidas económicas, me gustaría poner sobre la mesa algunas oportunidades. Es verdad que veo algunas fortalezas desde Europa, también algunas debilidades, y empezaría por eso. Hay algunas cosas que desde Asia o desde China en particular se ven diferentes. Quizás desde aquí, cuando observas Europa, ves una cierta dispersión en el liderazgo que a veces da la sensación de que pueda debilitar las decisiones, especialmente a la hora de sentarse o a la hora de afrontar problemas como los afronta China de alguna manera, ¿no? Como pueden afrontarlo otros grandes países. Yo creo que esa dispersión se nota cuando vives aquí. Después también creo que hay un tema de escala. Es decir, yo a veces tengo la sensación de que China y en general el sudeste asiático funcionan como un bloque relativamente bien unido. A veces percibo desde aquí una cierta división o discrepancia o foco en retos más locales que a lo mejor hacen que en momentos tan críticos como esto hacen perder fuerza a algunas respuestas. Y bueno, como decía antes, también veo buenas oportunidades y fortalezas, obviamente, ¿no? Pero buenas oportunidades, por ejemplo, me gustaría poner sobre la mesa que este año es el 45 aniversario del establecimiento de relaciones entre la Unión Europea y China, y que además a partir del 1 de julio Alemania va a tomar el liderazgo de la Unión Europea. Alemania es un país con gran influencia en China y sin duda creo que hay una gran oportunidad para reforzar esos vínculos. Creo que también ahora la relación de China con Estados Unidos es compleja y que por lo tanto creo que es un buen momento para unidos como Comunidad Europea, bueno, pues digamos mejorar y hacer más fluidas
esas relaciones con China. Yo creo que esa es una gran oportunidad. Tony, no sé si te lo voy a poner difícil, pero te pido que viajes un poco a Estados Unidos y también que luego nos digas cómo lo vemos desde aquí, desde Baleares. Bueno, a mí me ha gustado que Bernat utilizara esa palabra de dispersión, porque es verdad que en la crisis del año 2008 el G20, fundamentalmente como consecuencia del liderazgo americano, pues tuvo una respuesta muy rápida y diría que muy unificada. Y esto no está ocurriendo en estos momentos. Y por lo tanto ahí tenemos una debilidad, precisamente como consecuencia del liderazgo de Estados Unidos. Y al mismo tiempo también es verdad que seguramente, a diferencia de lo que han hecho algunos países en Asia, es cierto que aquí hemos tenido la sensación que estábamos gestionando dos crisis distintas, una crisis sanitaria por un lado y una crisis económica por otro, cuando a decir verdad estábamos gestionando la misma pandemia. Y por lo tanto yo creo que ahí la recomendación de McKinsey, esa consultora tan importante, decía, bueno, en estos momentos hay que tener una visión integral y respuestas integrales, no hay que separar sanidad de economía. El binomio inglés lo facilita, lives and livelihoods, la vida y el sustento a la vida. Y por lo tanto yo creo que ahí pues hay que minimizar esa dispersión y fundamentalmente hay que trabajar desde una respuesta más integral. No sé si Pep quiere añadir algo a esta primera cuestión de fortalezas y debilidades. No, la verdad es que ha sido muy interesante y en todo caso esperar que se cumplan los mejores augurios y poco a poco, quizás más lentamente de lo que todos deseáramos, se vaya recobrando la vieja normalidad. Sí, esperemos no seguir tener que hablando de la nueva normalidad, pero me temo que durante, por lo menos hasta el 2022, que es ese año que todo el mundo apunta como el de la recuperación, sí que seguiremos. José Ramón, vuelvo contigo a Madrid, porque bueno, realmente la crisis del 2008, de la que hacemos referencia continuamente, fue una crisis mucho más sistémica. Esta es completamente distinta. Pero ahora parece que el sistema financiero es como nuestra tabla de salvación, es la que nos va a ayudar a salir adelante. ¿Realmente qué papel juega o qué papel tiene que jugar el sector financiero en esta crisis? Bueno, yo creo que el papel es, como tú has anticipado, completamente diferente al de la crisis anterior, ¿no? El sector financiero, los mercados financieros estuvieron en el epicentro y en el origen de la crisis anterior. Y en este caso, pues yo creo que la situación en la que ha llegado el sector financiero a esta crisis es totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sector financiero español, con unos niveles de capital y de liquidez totalmente diferentes a los de la crisis anterior. Es decir, esta vez yo creo que el sector financiero va a ser parte de la solución y en la anterior crisis realmente buena parte del problema vino por el lado del sector financiero, ¿no? Y el hecho es que en estos primeros meses, pues una de las vías de política económica para atacar la crisis pues han sido los avales ICO, ¿no? Esos avales que se conceden a autónomos, pymes y grandes empresas a través del sector financiero y que nos han obligado a todas las entidades a un gran esfuerzo operativo en las últimas semanas, ¿no? De momento, con los últimos datos que tenemos, pues prácticamente ya se ha puesto encima de la mesa casi 70.000 millones. El tope de momento son 100.000, veremos si hay algún tramo más adicional. Y bueno, en ese sentido también me gustaría poner de manifiesto que, repasando los datos ayer, 11.500 empresas de Baleares pues han conseguido esos avales, ¿no? Pero además de los programas de avales, hay una cosa que pasa desapercibida, ¿no? Y son las moratorias, ¿no? Las moratorias para nuestros clientes, tanto las moratorias impulsadas por el gobierno, hipotecarias y no hipotecarias, como las propias moratorias que hemos impulsado desde el propio sector financiero, pues prácticamente están llegando en estos momentos a 800.000 personas. 800.000 personas han conseguido una moratoria en sus préstamos en consumo hipotecario, ¿no? Bueno, pues eso es un poco que de verdad esta vez queremos ayudar a nuestros clientes. Bueno, luego pues veremos la intensidad de la crisis y cómo nos afecta a todos, porque claramente somos un sector cíclico, ¿no? Y sobre todo la parte baja de la cuenta de resultados, pues evidentemente antes o después se verá afectada. Pero yo creo que vamos a jugar o estamos jugando un papel muy diferente a la crisis anterior. Realmente es cierto, ¿no? La incertidumbre es lo que
más desasosiego crea, ¿no?, en toda esta situación. Pero vuelvo al sector turístico, que al final aquí en Baleares es lo que más nos afecta, pero me gustaría volver a Bernat y preguntarle, aunque es incomparable, porque no vamos a comparar Asia-Pacífico con Baleares, evidentemente, pero sí, Bernat, ¿qué te llevarías de Baleares y qué te traerías de China si pudieras? Bueno, digo Bueno, China y realmente diría Asia-Pacífico. es una pregunta complicada para un mallorquín que vive en China, ¿verdad? Porque tengo el corazón partido. Pero partiendo del hecho de que no me puedo llevar las Baleares a Asia-Pacífico, lo que sí me gustaría poder traerme a esta parte del mundo, 3 cosas. Yo creo que la primera es... Cuando llevas tanto tiempo fuera y en un continente tan grande y desarrollando el mundo del turismo, te das cuenta que en las Islas Baleares hay un gran talento para el sector. Y si a mí me preguntaran cuál es el principal reto que tienes en Asia-Pacífico para el desarrollo de tu trabajo, yo diría que es la necesidad de talento como el que existe en Baleares para el sector turístico. Yo, si pudiera llevarme profesionales para esta parte del mundo, lo haría con mucho gusto. La segunda parte es un entorno muy complejo hacia Asia-Pacífico y, como decíamos antes, muy diverso, pero también me llevaría la seguridad jurídica y la protección al consumidor. Creo que es algo que nosotros tenemos muy desarrollado en las Baleares y en España y en Europa en general, y creo que aquí aún tenemos que dar un paso adelante. Y la tercera cosa que me llevaría es la visión estratégica de lo que quiere ser el mundo del turismo en Asia-Pacífico. Yo creo que nosotros hemos aprendido después de tantos años en Baleares lo que nos gustaría ser y el camino que tenemos que recorrer para serlo y para llegar. Y esa visión estratégica me gustaría traerla aquí antes. Me gustaría traerla desde el inicio del desarrollo. Hay que pensar que algunos de los destinos en Asia-Pacífico apenas están empezando. Y entonces creo que el conocimiento que tenemos en las Baleares de desarrollo de destinos es muy útil y, de hecho, intentamos traerlo hacia acá como compañía y como grupo gestor. Toni, es difícil la respuesta, pero todo el mundo dice que normalmente las crisis son oportunidades. ¿Tenemos que aprovechar la oportunidad en Baleares para cambiar de modelo turístico, económico? Bueno, la verdad es que el cambio de modelo se ha convertido en un tópico en Baleares. Lo ponemos sobre la mesa cada vez que hay una crisis y no lo llenamos jamás de contenido, estemos en crisis o estemos en recuperación. Esto seguramente es debido a que no sabemos muy bien qué significa cambio de modelo. De hecho, yo como economista no me gusta ni el verbo ni el sustantivo. Pero sí es verdad que Baleares, independientemente de la COVID, tiene que transformar su patrón de producción turístico, muy basado hasta la fecha en acumulación, y tiene que sofisticarlo. Y por lo tanto, es una necesidad que tiene como destino maduro que es, y que seguramente pues la COVID lo único que ha hecho ha sido ponerlo, si cabe, más de manifiesto. Por lo tanto, yo sí sería partidario de aprovechar de forma muy simultánea, y lo decía en mi intervención, de aprovechar tanto la capacidad de recuperar flujos como al mismo tiempo la capacidad de reflexionar, de repensar y de reformular estratégicamente el sector turístico de Baleares, que sin duda pues seguirá siendo, y no me cabe ninguna duda, el principal eje sobre el que va a pivotar nuestra economía. Para el cómo, propongo hacer otro encuentro, porque el cómo nos llevaría muchísimo tiempo. A los economistas no nos podemos extender mucho más, estamos en los últimos minutos, pero ya lo habéis apuntado en vuestras intervenciones. ¿Cómo saldremos? He visto una V por ahí, pero la recuperación, ¿pensáis que será más gradual, más rápida, más temporal? Sin extenderse, ¿qué pensáis, José Ramón? Bueno, sí, yo creo que antes ya hemos comentado algo. Ahora mismo pues vemos todos una V asimétrica, es decir, un fuerte rebote en este tercer trimestre, ¿no? Efecto base, etcétera, y luego pues una recuperación más gradual, ¿no? Que nos llevaría, como decíamos anteriormente, a recuperar niveles de PIB y empleo, oye, lo firmo ahora mismo, en el año 2022. Lo que me preocupa, sin embargo, son los daños permanentes, ¿no? Sobre el tejido productivo, los daños permanentes estructurales sobre la economía, ¿no? Eso es ahora mismo lo que más me preocupa, ¿no? Porque yo creo que sería un poco naif pensar que vamos a volver a aquella vieja normalidad rápidamente y sí que se produzcan
esos daños, ¿no? Bueno, y esos daños también relacionados con esos impactos asimétricos sectoriales, regionales o incluso generacionales, deberán ser atacados desde el punto de vista de la política económica, ¿no? Y, por ejemplo, bajo mi punto de vista, los jóvenes no deberían ser los perdedores de esta crisis como lo fueron en la crisis anterior, ¿no? Entonces, bueno, la política económica se debería dedicar esfuerzos y recursos a ese tipo de cosas, bajo mi punto de vista. Toni. Bueno, la verdad es que no es fácil decantarse por una letra, la V, la U, la L, la V asimétrica, la de Nike, etc. Pero sí que en cualquier caso creo que hay varias cosas a tener en cuenta. La primera es que no estamos ante una crisis económica provocada por un desequilibrio de nuestra economía o de una economía vecina. Estamos ante una crisis económica derivada de una pandemia y, por lo tanto, la resolución de la pandemia determinará también la propia evolución y resolución de esa crisis económica. Al mismo tiempo, tampoco quiero obviar el hecho de que, lo comentaba Pepe en su introducción, que la economía balear, pero también la economía española, la economía europea y la economía mundial habían sufrido en el año 2019 una pauta de desaceleración importantísima. De hecho, el mundo no había crecido menos como lo hizo en el año 2019. Tendríamos que remontarnos prácticamente muy a principios del año 2001, coincidiendo con el atentado de las Torres Gemelas. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que ya estábamos en una fase de desaceleración, por lo tanto, nos acostumbrábamos a un crecimiento muy modesto y, por lo tanto, si recuperamos, vamos a recuperar también un crecimiento muy modesto, que en ningún caso será el mismo crecimiento ni sobre las mismas bases, porque José Ramón lo decía muy bien, hay un efecto histéresis, un efecto de cambio permanente y eso, lógicamente, también tendrá sus consecuencias. Se me ocurre una pregunta, Bernat. ¿En China habláis de crisis o esto habrá sido un parón sin más? Sin duda es una crisis, no podemos minimizarlo. Yo creo que la gran diferencia, y como decía antes, estamos en diferentes velocidades. China está saliendo, Indonesia está en el pico, Tailandia lo tiene muy bien controlado, en Vietnam no ha habido ningún fallecido. Bueno, tenemos diferentes realidades, pero sin duda ha habido una crisis. Yo creo que la gran diferencia es que el mercado doméstico chino es tan potente que en cuanto el mercado chino se ponga en marcha, la zona se va a recuperar de una manera inmediata. Es decir, China tiene la capacidad para hacer que la economía china por sí misma se relance y en el momento en que China permita viajar y recibir viajeros, que lógicamente al principio los viajes se van a producir domésticos, de corto radio, va a recuperar muy rápido. La gran diferencia, a tu pregunta, Paula, es crisis sí, pero la capacidad de rebote que tiene la China por la población y por la clase media es incomparable. Yo creo que no se ha producido nada igual en la historia del mundo. Les hago la última pregunta a los cuatro. Y aunque podríamos extendernos mucho, les pido que sean concretos. Y son dos en una, hago trampas. ¿Qué cambios piensan que han venido para quedarse? Y luego que se despidan de nosotros, si es posible, los economistas no sé si lo tienen fácil, con un mensaje de ilusión, porque vamos a despedir a nuestra audiencia bueno, pues con un mensaje en positivo. No sé si empezar por fuera, José Ramón, luego Bernat y luego nos vendremos para acá. José Ramón. Pues yo creo que todavía es pronto para saber qué cambios han venido para quedarse, ¿no? Si se va a alterar algo los patrones de comportamiento de los agentes, aunque hay cosas como el teletrabajo o esta reunión que tenemos nosotros aquí telemática, que evidentemente han venido para quedarse. Y luego, pues evidentemente, como decía antes también Toni, yo creo que tenemos que ver las crisis, incluso esta, como oportunidades de cambio, ¿no? Y bueno, pues claramente oportunidades para abordar todos los temas pendientes desde el punto de vista estructural que tiene la economía española. Esos temas estaban ya en el 2019, en el 2018, en el 2017, y yo creo que es un buen momento para abordarlos. Si además aprovechamos esos fondos que van a venir de Europa, yo creo que podemos poner los cimientos para que el crecimiento potencial y para que el futuro, como he dicho anteriormente, de las siguientes generaciones, para el futuro de este país en la próxima década, pues vaya por el camino adecuado. Entonces, siempre hay que ser optimistas y siempre hay que ver las crisis como una oportunidad, incluso
las que tienen un carácter tan traumático como la actual. Esperamos que así sea, José Ramón. Bernat. Bueno, yo, Paula, creo que ha venido para quedarse un proceso acelerado de digitalización. Estamos obligados a correr más en el proceso de digitalización de las empresas y en general. Creo que ha venido para quedarse el teletrabajo, sin ninguna duda. Creo que ha venido para quedarse una mayor concienciación en la protección de temas higiénicos sanitarios, pero no a la vista del cliente. Es algo que matizaré después, pero que estoy observando aquí ahora en China una vez avanzado más el proceso. Creo que ha venido para quedarse aún un mayor compromiso con el medio ambiente. Creo que ha venido para quedarse un mayor enfoque en las compras online y en el servicio a domicilio. Creo que ha venido para quedarse un mayor enfoque a la salud personal y al bienestar. Y creo que ha venido para quedarse un mayor enfoque a la familia. Creo que esto producirá un efecto de protección a la familia. Y creo que no ha venido para quedarse las medidas anti-COVID evidentes que podamos observar. Y quería matizar el hecho de que la tendencia que estoy observando en China y en algunos países de Asia es que los clientes en nuestros hoteles dan por hecho que hacemos los procesos para que estén seguros, pero cada vez los quieren ver menos. Quieren estar en un hotel como antes, aunque por detrás estemos protegiéndolos muy bien. Creo que ha venido para no quedarse el viajar doméstico. Volveremos a viajar y volveremos a viajar a nivel global. Y creo que ha venido para no quedarse los pequeños eventos. Volveremos a tener grandes eventos y eso seguirá cambiando. Y yo, Paula, aunque no sea de los dos economistas y no me hayas pedido un final positivo, sí que quisiera decir que creo que nos ha tocado la responsabilidad de gestionar esta situación por nosotros, por nuestros mayores, por nuestros hijos. Creo que lo haremos bien. No estábamos preparados probablemente, pero creo que sabemos cuál es el camino, creo que sabemos a quién nos enfrentamos. Creo que tenemos diferentes fases que nos permiten prever lo que pasará y yo soy muy optimista. Muchísimas gracias. La necesidad de hacerlo bien será lo que nos va a salvar. Sí, la verdad es que yo coincido básicamente con José Ramón y con Bernat respecto de lo que ha venido para quedarse y lo que no. Y si me permitís, para no repetirme, diría que una lectura regional, una lectura balear, lo que pone de manifiesto es que la COVID, Bernat hacía un momento decía que tenía el corazón partido, ¿no? Bueno, pues yo creo que la COVID ha roto algunos triángulos que eran importantes en Baleares. El primero, hay un triángulo que seguramente se ha trastocado con la COVID, que es el triángulo privacidad, seguridad, libertad. Ahí veremos cambios. Y al mismo tiempo hay otro triángulo importante sobre el que Baleares siempre ha sujetado su fortaleza económica, que es su buena ubicación, su gran infraestructura, fundamentalmente hotelera, pero también de otro tipo, y al mismo tiempo su precio. Sobre esos tres vértices ha pivotado la economía de Balear. Esos tres vértices no son suficientes para pivotar la economía del futuro. Por lo tanto, también veremos cambios en ese triángulo. Y esos dos cambios han venido para dar mucha guerra. Pep, últimas palabras. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Han venido muchísimas cosas para quedarse, casi todas las ha dicho Bernat y es cierto, ¿no? Pero yo sí hay una cuestión que destacaría de esta pandemia, es que en cierta manera yo creo que los ciudadanos de Baleares hemos estado en el rincón de pensar de la guardería, ¿no? Muchos ciudadanos hemos tenido muchísimo tiempo confinados en casa para pensar, ¿no? Y entre las cosas que unánimemente, yo diría que la práctica mayoría ha visto claro, es que debemos variar la forma que hemos tenido de relacionarnos hasta ahora con la naturaleza, ¿no? Hemos visto delfines en el puerto, ballenas que se acercaban a la costa, los patitos famosos que se paseaban por el Paseo Mallorca de Palma, ¿no? Yo creo que eso nos ha motivado a todos, nos ha hecho pensar que debemos variar cómo nos relacionamos con la naturaleza. Y creo que en eso vamos a profundizar en las próximas semanas, ¿no? Y Tony me explicaba ahora hace un momento, ¿no? Que a él no le gusta hablar de cambio de modelo, ¿no? Pero yo creo que también durante este tiempo de pensar, todos hemos visto claro que debemos, como mínimo, mejorar el modelo. Que sí, que el turismo es importante y que debe seguir siendo lo importante, ¿no? Pero que también debemos mejorar lo que tenemos hasta ahora, que no puede ser. Que no puede ser que un domingo no podamos ir a la playa porque está llena.
que no puede ser que el agua no sea azul. Es que nos extrañamos cuando el agua es turquesa. Es que es su color, es su color. Y en eso, en este tipo de cosas, son las que yo creo que esta pandemia, este tiempo de pensar que se prolonga más allá del confinamiento, nos ha de llevar a este gran debate que proponías tú de cómo lo hacemos. Pep, muchas gracias. José Ramón, en Madrid, gracias. Muchas gracias a vosotros. Bernat, muchas gracias. Sí, Seni. Toni, gracias. Y a ustedes decirles que espero que les haya servido, como a mí, esta hora y media juntos. Y nuestra ilusión es, como tarde el mes de octubre, poderles reunir aquí y proponerles otro foro y muchos más temas de interés. Hasta entonces, gracias.